Estamos en el año 2025. Empezó como cualquier otro año, casi. Pero luego el cielo empezó a verse un poco raro. No en el sentido del clima, ¿me entienden? Más bien como que se venía el fin del mundo, algo así. Ángeles y demonios, ¿saben? Llevaban peleando por miles de años, una discusión larguísima y muy aburrida, con algunas peleitas de vez en cuando. Ahora, habían decidido que la Tierra era el lugar perfecto para el gran final. Su última batalla, una que destruiría el mundo. La humanidad, qué incomodidad, vivía allí. Esto no era algo que les preocupara mucho, casi nunca lo era. Las señales estaban allí, para los que se molestaban en mirar, que no eran muchos al principio. La gente está ocupada, tienen sus vidas, trabajos, sus programas de tele favoritos. Pero pronto, las señales se hicieron más difíciles de ignorar. Los ríos no es que se volvieran de sangre, exactamente. Eso sería demasiado repetido, hasta para seres celestiales. Pero sí agarraron un brillo raro, inquietante. Ese tipo de brillo que te dice que algo anda muy mal. Los animales se pusieron inquietos. Los perros le ladraban a cosas que no se veían. Los gatos, claro, casi siempre se veían presumidos. Seguro ya lo sabían todo, siempre lo saben. Esto no era solo un problemita, esto era el apocalipsis. Con A mayúscula, el gran evento, ese con el que llevaban amenazando por siglos. Como un juego celestial de a ver quién se raja primero, pero con todo el planeta como si fuera la calle, volvieron a sonar susurros de profecías antiguas. La mayoría de la gente no les hizo caso. Las profecías muchas veces son poco claras, y por lo general, no ayudan mucho, hasta que se cumplen, claro. Entonces todo el mundo dice que ya se lo esperaba. Casi nunca era cierto. Esta vez, sin embargo, las profecías parecían ser preocupantemente específicas, y bastante tristes. El aire se puso pesado con un miedo que no se decía. Hasta el clima parecía estar tomando partido. Tormentas fuera de tiempo. Calmas que daban miedo. Una luz del sol que se sentía muy fuerte. Sombras que se sentían muy profundas. Las fuerzas del cielo y del infierno se estaban juntando. Su presencia deformaba la realidad. Desgastaba los bordes del mundo. La humanidad estaba atrapada en medio. Un medio bastante blandito y frágil. Lo que estaba en juego era muchísimo. El fin del mundo no era solo una posibilidad. Estaba programado. Para el próximo martes, quizás, o el martes que sigue. Todavía estaban afinando los detalles. En medio de todo este enredo cósmico, estaba Hugo. Hugo era, para decirlo suave, alguien común y corriente. No era un rey, ni un guerrero, ni un mago. Trabajaba en una librería llena de polvo y tranquila. Le gustaba el té y las galletas, de las buenas con chispas de chocolate. Definitivamente no se consideraba material de héroe. Los héroes, según él sabía, solían tener mejor pelo, y mucho menos papeleo. Era, en resumen, perfectamente normal, lo cual, en tiempos extraordinarios, puede ser algo bastante extraordinario. Hugo notó las cosas raras que pasaban, claro. Era difícil no notarlas, especialmente cuando un demonio menor intentó poseer su tetera. Después de eso, hacía un té horrible. Sintió el miedo, la desesperación que crecía de a poco, pero también sintió otra cosa. Un terco rechazo a simplemente dejar que el mundo se acabara. No mientras él estuviera allí, no si él podía ayudar. Le parecía un poco maleducado, la verdad. Acabar con todo sin siquiera pedir permiso. Tenía libros que leer, tés que probar. Este apocalipsis era terriblemente inconveniente. Lentamente, sin explicación, empezaron a pasar cosas alrededor de Hugo, o quizás a Hugo. Coincidencias raras, extraños misteriosos que le daban consejos difíciles de entender, casi siempre cuando intentaba disfrutar una galleta. Encontró un libro viejo y olvidado, escondido en su propia tienda. Hablaba de un humano, un punto de apoyo, alguien que podría inclinar la balanza. No daba nombres. Las profecías son así de molestas y reservadas. Pero Hugo tuvo un mal presentimiento. Un presentimiento de que tenía que ver con él, y mucho menos té del que estaba acostumbrado. No fue elegido por ningún decreto divino. Ningún ángel apareció en un rayo de gloria. Ningún demonio le ofreció un contrato tentador. Al menos, no uno bueno. Solo era Hugo, un hombre que decidió que el fin del mundo no era aceptable. No hoy. No tenía poderes especiales, ni armas divinas, solo un creciente sentido de responsabilidad, y una habilidad bastante útil para mantener la calma cuando las teteras se portaban mal. Esto, resultó ser, era más importante de lo que nadie hubiera imaginado, especialmente los ángeles y los demonios. La decisión de Hugo de hacer algo fue la parte fácil, pero ¿hacerlo de verdad? Eso fue mucho más complicado. Su viaje empezó con dudas, más que nada haciendo preguntas incómodas. Los demonios, descubrió, no eran muy fans de las preguntas incómodas, especialmente de alguien que olía un poquito a té Earl Grey y a papel viejo. Intentaron convencerlo de que no lo hiciera, con fuego y azufre, y unos cantos verdaderamente horribles.
A Hugo los cantos le parecieron especialmente ofensivos. Mostraba una falta de compromiso con la verdadera maldad, pensó. Los ángeles, por otro lado, eran menos abiertamente hostiles, pero no necesariamente más serviciales. Hablaban con acertijos, ofrecían frases hechas, y en general actuaban como si la supervivencia de la humanidad fuera un debate filosófico bastante interesante, mejor observado desde una distancia segura. Un ángel con unos anteojos sorprendentemente modernos le dio un mapa. Estaba casi todo en blanco, con algunas manchas preocupantes. El camino se revelará solo, había dicho el ángel, sin ayudar mucho. Hugo sospechó que el ángel simplemente no sabía el camino, cosas que pasan. Enfrentó desafíos que harían dudar a los héroes más experimentados, laberintos que cambiaban, guardianes que solo hablaban con cosas que no tenían sentido, lo cual era muy cansado. Viajó por paisajes divididos entre la luz celestial y la sombra infernal, lugares donde las reglas de la realidad simplemente se habían rendido. Encontró criaturas de pesadilla y seres de una belleza increíble. A veces era difícil saber cuál era cuál. Ambos podían ser igual de peligrosos. Aprendió que el bien y el mal no siempre estaban claramente marcados. Todo era un poco un enredo, la verdad. Hubo momentos de una tristeza muy profunda. Momentos en que el tamaño del conflicto amenazaba con aplastarlo. Era solo un hombre, contra legiones de ángeles, hordas de demonios. ¿Qué podía hacer él? Se sentó junto a un río que lloraba lágrimas de verdad. Pensó en rendirse, volver a casa, preparar una última y perfecta taza de té. La tentación era fuerte, casi tan fuerte como el café malo que le ofreció un querubín bien intencionado pero equivocado. Pero entonces, recordaba la librería, y las galletas, y el mundo. La esperanza, sin embargo, es como una hierbita testaruda. Crece en los lugares más inesperados. Incluso en el corazón de un librero muy cansado y muy asustado, Hugo la encontró en las pequeñas cosas. Un acto de bondad sorprendente de alguien inesperado, un momento de belleza tranquila en medio del caos, una margarita especialmente fuerte creciendo entre el pavimento roto. Estos destellos lo mantenían en pie, le recordaban por qué estaba luchando. No se trataba solo de detener las cosas malas, se trataba de proteger las cosas buenas, por pequeñas que fueran. Su viaje lo llevó a un lugar, o quizás, a entender algo. Descubrió un secreto antiguo, algo que tanto el cielo como el infierno habían pasado por alto. Algo propio de los humanos. No era un arma, ni un hechizo. Era más simple, y mucho más poderoso. Era la capacidad de elegir, de sentir por los demás, de ver más allá del blanco y negro, de entender que quizás, solo quizás, el universo no necesitaba un ganador, solo necesitaba seguir existiendo, preferiblemente con más librerías, y mejor té. Finalmente, Hugo se paró frente a los que planearon el apocalipsis. Los grandes comandantes, los meros del cielo, eran magníficos y terroríficos, y bastante molestos por la interrupción. Estaban en medio de una reunión muy importante antes de la batalla. Hugo, viéndose pequeño y totalmente fuera de lugar, se aclaró la garganta. No tenía una vozarrón, no dio un gran discurso. Solo habló, explicó las cosas, desde el punto de vista humano, que resultó ser un punto de vista que ellos no habían considerado de verdad. No los venció con la fuerza, no los engañó con trucos listos, simplemente los hizo ver. Les mostró el valor de lo que estaban a punto de destruir. Les recordó la belleza tranquila y común del mundo. Les ofreció otra manera, una manera que no tuviera tanto fuego y gritos. Y lentamente, milagrosamente, escucharon. El destino del mundo cambió, no con una explosión, sino con una conversación tranquila. Y una taza de té sorprendentemente bueno, preparado por un hombre llamado Hugo. Un humano muy valiente y muy común y corriente.